Hola, buenos días. ¿Cómo han estado? Espero que todo vaya bien. En este video vamos a comenzar a hablar de un tema nuevo, el último tema de cálculo 2, que es polinomios de Taylor. Y pues en este video vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver quiénes son esos polinomios, cómo se definen y pues vamos a ver un par de ejemplos. Muy bien. Entonces, antes de eso, como siempre, vamos a comenzar con unos cuantos recordatorios que bueno, espero que en estos momentos ya todo lo tengan muy claro. Entonces, el primer recordatorio es que la definición de una función derivable en un punto, ¿sí? Entonces, recordemos que f es derivable en un punto A con derivada f' de A, si solo si, pues el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a es igual a este valor f' de a. Es decir, es derivable si este límite existe y la derivada es f' de a si este límite es igual a este valor. Muy bien. Y observen que pues esto sucede si solo si el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a menos f' de a es igual a 0. Y pues esto sucede si solo si el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a menos f' de a por x menos a, todo esto entre x menos a es igual a 0. Simplemente resolví la fracción. Y aquí pues podemos escribir esto si solo si el límite cuando x tiende a de f de x menos, déjenme mover esto para arriba nada más para que no se traslape, menos, y voy a poner entre paréntesis f de a más f' de a por x menos a entre x menos a es igual a 0. Y aquí quiero subrayar esta parte que está aquí adentro. Entonces, ¿quién es este de aquí? Si se fijan, esta es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto a, f de a. ¿Sí? Esta es la ecuación, ahorita lo escribo. Y lo que está diciendo esto es que la función es derivable en el punto a si, bueno, existe este valor tal que esta recta se parece muchísimo a la función cuando x se acerca a. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos está diciendo este límite. Entonces voy a pasar al siguiente recordatorio. El siguiente recordatorio es que precisamente esa expresión que encontramos ahorita, que voy a denotar como Lx, que va a ser igual a f' de a por x menos a más f de a, es la recta tangente, a la gráfica de la función en el punto A, f de a. Y déjenme poner tangente entre paréntesis, porque no siempre es recta tangente. Hay veces que sí la atraviesa, pero a final de cuentas es la recta que más se parece a la función cerca de ese punto. Hago un dibujito nada más para recordar. Si aquí tenemos pues la gráfica de la función f, por aquí está el punto A, este de aquí sería f de a. Entonces, aquí estaría la recta tangente. Entonces, este sería L de X y pues F de X aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, L de X es precisamente esta expresión, F' de A por X menos A más F de A. Muy bien. La siguiente observación es que, lo voy a poner como una observación, si yo derivo la función L de X, pues a ver, L de X es igual a f' de A por X menos A más f de A. Entonces la derivada pues es esta constante que está multiplicando a X menos A por la derivada de X menos A, que es 1,
más la derivada de esa constante que es 0. Entonces, a final de cuentas, la derivada de la función L de X es f' de A y por lo tanto la derivada de la función L en el punto A pues es igual a la derivada de la función f en el punto A. Quiere decir que estas dos funciones, la función f y la función L, tienen la misma pendiente en este punto. Bueno, eso es obvio porque justo así definí la función L. Pero, pues esto es, vamos a ir complicando un poquito más. Entonces, la siguiente observación es que si yo quiero construir una recta que pase por este punto, o sea, ¿cómo son todas las rectas que pasan por este punto? Pues todas esas rectas son de la forma m, donde m es alguna pendiente, por x menos a más f de a, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación, es la ecuación general, digamos. Ecuación general de todas las rectas, bueno, de las rectas que pasan por el punto A, f de A. Sí, eso está claro. Fíjense, si yo evalúo en A, pues esto se hace 0 y vale f de A, ¿no? Entonces, esta función evaluada en el punto A es f de A y por lo tanto la gráfica pasa por este punto. Entonces, lo que vamos a observar es que, fíjense, la recta tangente es precisamente de esa forma, cuando m toma este valor. Entonces, la observación es que si tomamos una expresión de este estilo, con m distinto de f' de A, pues entonces, observación, si esto pasa, y yo calculo el límite cuando x tiende a de L de X menos f de X entre m x menos a más f de A menos f de X, ¿qué estoy comparando? Pues estoy comparando cuánto se parece la gráfica, la función tangente, la recta tangente a la función f, entre cuánto se parece esta otra función, esta otra recta que pasa por el punto AF de A respecto a la función f de X. ¿Cómo calculo este límite? Pues fíjense que si yo evalúo en A, aquí me da 0, aquí me da 0, entonces yo puedo usar L'Hopital. Entonces, por el teorema de L'Hopital, este límite es igual a el límite cuando x tiende a L' de x menos f' de x entre la derivada de esta parte de aquí, que es simplemente m, menos f' de x. Y aquí, pues, como justo estoy asumiendo que m es distinto de f' de a, pues, y además yo sé que L' de a es igual a f' de a, entonces este límite es igual a 0 entre m menos f' de a, que es igual a 0, ¿sí? Entonces, este límite es igual a 0. Muy bien. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si yo me fijo en todas las rectas que pasan por el punto A, f de A, la que más se parece a la función f en ese punto es la recta tangente, ¿sí? Bueno, eso quizás debería ser obvio de todo lo que uno deduce de la teoría de derivadas, pero quizás no se había visto de esta manera. Muy bien, vamos a complicar el asunto. Entonces, pues nosotros teníamos aquí una recta tangente que se parece a la función en este punto. Pero ¿qué tal si yo no quiero una recta tangente? ¿Qué tal si yo me fijo, por ejemplo, en todos los polinomios de grado 2 que pasan por este punto? ¿Cómo son los polinomios de grado 2 que pasan por este punto? Entonces lo voy a poner aquí. Observación. Un polinomio de grado 2 que pasa por A, f de A, pues yo lo puedo escribir de la forma, lo voy a escribir así, va a ser Q de X igual a f de A, que multiplica a B por X menos A, más C por X menos A al cuadrado, ¿sí? Básicamente todos los polinomios que pasan por ese punto yo los puedo llevar a esta forma. ¿Por qué pasan por este punto?
no le cerré el paréntesis. Fíjense que si yo evalúo en A, estos dos términos se cancelan y solo sobrevive f de A. ¿Sí? Entonces esto dejo como una observación. Bien, ahora, yo me fijo en todos esos polinomios y quiero encontrar uno que se parezca mucho a la función en el punto A f de A, que se parezca más que cualquier otro. Entonces, pues bueno, aquí voy a meter un poco de mano de Dios y les voy a definir el polinomio que yo quiero. Entonces, sea P de X igual a f de A más f' de A que multiplica a x menos a. Si se fijan, esta de aquí en realidad era L de x, ¿sí? Esta es la parte, digamos, lineal. Más, y ahorita van a ver por qué yo necesito definir el coeficiente como la segunda derivada entre 2 de x menos a al cuadrado. Muy bien. Entonces, este es un polinomio de grado 2. Si se fijan, tiene esta estructura. Entonces, en particular, P de A pues es igual a f de a. ¿Sí? Eso está claro porque al evaluar en a, esto se cancela y solo sobrevive f de a. Luego, ¿quién sería la primera derivada? Entonces, la primera derivada de este polinomio, esto es una constante, la derivada de esta parte ya sabemos que es f' de a, y para derivar esta otra parte, pues simplemente vemos, esta es una constante, entonces queda igual por la derivada de esta parte de aquí. Y la derivada de esta parte de aquí es 2 veces x menos a por la derivada de x menos a, que es 1. Y por lo tanto, la derivada pues es f' de a más f' de a por x menos a. Y si se fijan, si yo evalúo la derivada en el punto a, esta parte de aquí se anula y solo sobrevive f' de a. Entonces, pues este es un polinomio de grado 2, cuya primera derivada en el punto A es igual a la derivada de la función f. Vamos a ver quién sería la segunda derivada. Pues la segunda derivada, vamos a derivar esta expresión que tenemos aquí. Esto es una constante, se anula, y esto de aquí es una constante por este término x menos a. Como la derivada de este de aquí es 1, pues la derivada de todo esto simplemente es f', f' de a. En particular, la segunda derivada de este polinomio en el punto A es igual a la segunda derivada de la función en el punto A. Entonces, este polinomio que definimos aquí, pues tiene unas propiedades interesantes. Pasa por el punto A, f de A. Luego, la primera derivada en el punto A es igual a la primera derivada de la función f. Y por último, la segunda derivada en el punto A también es igual a la segunda derivada de la función f. ¿Sí? Entonces, bueno, este polinomio de alguna manera se está pareciendo mucho a la función f, y además uno puede hacer la misma observación que hicimos en el caso de la función L. Entonces, observación, si nosotros consideramos cualquier otro polinomio, digamos este Q, que pasa por el punto a f de a, entonces observación, si nosotros consideramos este polinomio, entonces el límite cuando x tiende a de p de x, p es el que definimos anteriormente, menos f de x entre q de x menos f de x. Bueno, tenemos este, pero que además sea distinto de p de x, ¿sí? Entonces, observen que si yo evalúo en A, aquí P de A menos F de A, pues es 0, porque P de A es igual a F de A, y lo mismo Q de A es igual a F de A. Entonces, si yo evalúo en A, esto es 0 entre 0. Por lo tanto, yo puedo usar el teorema del L'Hopital, y este límite sería igual al límite cuando x tiende a de P' de x menos F' de x entre Q' de x menos F' de x. ¿Y quién es Q' de x? Pues si derivamos el polinomio Q, esto nos quedaría como la primera derivada de Q es B más 2 veces C por x menos A. ¿Sí? Esta es la derivada del polinomio Q.
el f' lo dejo igual. Y arriba ya sabíamos que la primera derivada del polinomio p, la teníamos aquí, era f' de a más f' de a por x menos a. Y aquí, déjenme alargar esto, menos f' de x. Entonces, déjenme subrayar, esta parte de aquí corresponde a la derivada de p y esta parte de aquí, corresponde a la derivada de q. Muy bien, entonces pues aquí podemos observar que si nosotros evaluamos en a, tanto arriba como abajo, arriba nos quedaría 0, porque esto de aquí evaluado en a es f' de a menos f' de a, y en el denominador nos quedaría b menos f' de a. Aquí podemos considerar dos casos. Por un lado, si b es distinto de f' de a, pues entonces este límite sería igual a 0 entre b menos f' de a, que es igual a 0, ¿sí? En otro caso, bueno, entonces si esto pasa, pues entonces lo anterior sería igual a esto de aquí. Y si no, si b es igual a f' de a, pues a ver, primero hay que observar que si b es igual a f' de a, como yo estoy asumiendo que el polinomio q es distinto de p de x, c tiene que ser distinto que el coeficiente cuadrático de p de x, y el coeficiente cuadrático era este de aquí, ¿no? Entonces, si b es distinto de f' de a, pues entonces c es distinto de f' de a entre 2. Y podemos volver a derivar, podemos usar L'Hopital otra vez, porque aquí tendríamos 0 entre 0. Y por lo tanto, el límite que nosotros estamos queriendo calcular, este de aquí, bueno, déjenme copiarlo así. Por lo tanto, este límite, pues sería igual a el límite cuando x tiende a de la segunda derivada de la función p menos f' de x entre la segunda derivada de x menos f' de x. Y ahora, voy a dejar aquí escrito la segunda derivada, así. Y abajo voy a calcular quién sería la segunda derivada de q. La segunda derivada de q, pues derivamos esto de aquí y nos quedaría simplemente 12, ¿sí? Bien, ahora, pues nos acordamos que la función p satisfacía que su segunda derivada en a era igual a la segunda derivada de la función f en a. Quiere decir que si evaluamos aquí en a, nos da f' de a menos f' de a, nos daría 0. Pero nosotros estamos asumiendo que c es distinto de f' de a entre 2. Entonces, en particular, 2 veces c es distinto de f' de a. Y por lo tanto, esto de aquí va a ser distinto de 0 y este límite pues es 0 entre algo distinto de 0, pues sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, este límite que nosotros queríamos calcular es igual a 0 y por lo tanto, el polinomio P es el polinomio que más se parece, es el polinomio de grado 2 que más se parece a la función f en el punto A. ¿Sí? Y además es un polinomio que pasa por ese punto, por el punto A, F de A. Ok, después de todo este rollo, pues en realidad lo que vimos anteriormente son ejemplos muy concretos de lo que nosotros llamamos polinomios de Taylor, que es el concepto que queremos definir. Entonces lo voy a poner así como una, pues no sé, observación. Los polinomios Lx y P de x son ejemplos de polinomios de Taylor. Y antes de definir qué es un polinomio de Taylor, nada más en términos generales, lo voy a poner aquí como en términos generales, pues un polinomio de Taylor de grado n
es un polinomio de grado n que se parece mucho a la función f, bueno, a una función dada, en un punto dado, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ver quiénes son los polinomios, o sea, lo que hicimos aquí fue, me dan una función f y un punto, y yo encuentro un polinomio de grado 1 que se parece mucho a la función en ese punto. Esa función era la función Lx. Luego, me dan otra función, f, me dan un punto, que era el punto A, y yo encuentro un polinomio de grado 2, este de aquí, que se parece mucho a la función f en el punto A. Pues entonces lo que queremos es, me dan una función f, me dan un punto a, y yo lo que quiero encontrar es un polinomio de grado n que se parece mucho a la función en ese punto. Entonces, antes de definirlo, quiero pues hacer un par de observaciones más, ya que nos van a servir mucho más adelante, ¿sí? Es importante tener estas observaciones claras. Entonces, observación. Entonces, primero, si yo tengo un polinomio de la siguiente forma, p de x igual a 0 más a1 x menos a más a2 x menos a al cuadrado y así hasta a n x menos a la n. Cuando yo escribo un polinomio de esta forma, esto pues se llama es un polinomio en a, ¿sí? O sea, normalmente los polinomios, la forma general es a0 más a1x más a2x cuadrada y así, ¿no? Entonces, cuando este polinomio yo lo evalúo en 0, perdón, x a la n. Cuando este polinomio yo lo evalúo en 0, me da a 0. Cuando yo lo escribo de esta manera, si yo lo evalúo en a, me da a 0, ¿sí? Entonces, un polinomio escrito de esta forma se llama un polinomio en a. Y cuando esté escrito de esta forma, pues P de A es igual a 0, ¿sí? Luego, ¿quién sería P' de X? Pues P' de X sería igual a, esto es una constante, se cancela, me quedaría A1 por la derivada de X menos A, que es 1, más 2 por A2X menos A, más 3 por A3 x menos a al cuadrado, y así me voy hasta el último término, que sería n por a n x menos a la n menos 1. Bien, ¿quién sería? Ah, bueno, y aquí podemos observar que si yo evalúo la derivada en el punto A, todos estos se cancelan y solo me sobrevive a1, ¿sí? Que es este coeficiente. Luego, ¿quién sería la segunda derivada? Voy a escribir de este lado porque me falta espacio. Pues para calcular la segunda derivada yo derivo esta expresión, esto de aquí se cancela, esto de aquí me quedaría 2 por A2 más 3 por 2 A3 que multiplica a x menos a la 2 menos 1, es decir, a la 1, y así me voy hasta el último término, que sería n por n menos 1 por a n x a la n menos 2, ¿sí? Y si yo evalúo la segunda derivada en el punto A, pues todo esto se cancela y solo sobrevive este de aquí, ¿sí? Que es igual a 2 a 2. Voy a hacer el siguiente y ya encontramos la forma general, ¿sí? Entonces, para el siguiente, la tercera derivada del polinomio P, esta es una constante, se cancela. La derivada de esta parte de aquí es 3 por 2 por A3, que lo voy a poner así. Bueno, voy a poner 3 por 2 por A3, más, seguimos derivando, y el último sería n por n menos 1 por n menos 2 por a n x a la n menos 3, ¿sí? Y nuevamente, si yo evalúo en a, todo esto de aquí se va a cancelar y solo me va a sobrevivir este de aquí, que sería
3 por 2 por A3. Y si se fijan, esto es igual a 3 factorial por A3. De igual manera, esto de aquí es 2 factorial por A2, porque 2 es igual a 2 factorial. Y este de aquí, pues es 1 factorial por A1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se los dejo como ejercicio, probar por inducción. Entonces, ejercicio. Usar inducción para probar que en general la késima derivada del polinomio en A va a ser igual a k factorial por el coeficiente AK. Quiere decir que cuando yo tengo un polinomio en A, pues yo puedo encontrar la késima derivada de este polinomio en el punto A usando el késimo coeficiente. ¿Sí? Entonces, de aquí deducimos que acá es de la forma la késima derivada en A entre k factorial. Y esto de aquí ténganlo muy presente. ¿Sí? Esto de aquí es para cualquier polinomio que yo dé en un punto A. Bien, entonces ya nos estamos acercando, ya estamos muy cerca. Entonces vamos, unas observaciones más. Entonces, dada una función f y un punto A en su dominio, entonces, primer punto, si nosotros queremos, un polinomio de grado n que pase por A f de A, digamos un polinomio P de grado n que pase por A f de A, es decir, que P de A sea igual a f de A, pues entonces ese polinomio tiene que ser un polinomio en A. ¿Sí? Y no solo eso, sino que tiene que ser de la forma P de x igual a f de A más, pues no sé, algún valor A1, x menos A, más A2, x menos A, y así hasta AN, perdón, aquí me faltó el cuadrado, x menos A la n. Muy bien. Entonces, esto es si queremos que pase por ese punto. Pero si además, déjenme subrayarlo, si además nosotros queremos que se parezca a f cerca del punto A, pues necesitamos en particular que sus derivadas se parezcan. ¿Sí? Entonces, si además queremos que la késima derivada del polinomio p en el punto A sea igual a la késima derivada, en el caso de que la función f sea k derivable. Y esto pues para todo k menor o igual que n, y pongo menor o igual que n porque un polinomio de grado n, si k es mayor estricto que n, todas las derivadas son 0. ¿Sí? Pero si queremos que las primeras n derivadas sean igual a las primeras n derivadas de la función f, pues por lo que observamos anteriormente, nosotros tenemos que estos coeficientes tendrían que ser de la forma, pues sabemos que el coeficiente acá es de la forma pk entre a entre k factorial. Pero nosotros queremos que la késima derivada sea igual, de p sea igual a la késima derivada de f, entonces pues esto tiene que ser igual a la késima derivada de f en a entre k factorial, ¿sí? Es decir, acá tiene que ser igual a la késima derivada en a entre k factorial, y esto es para todo k entre 1 y n. Es decir, que el polinomio
el polinomio tiene que ser de la forma f de a más f' de a entre 1 factorial por x menos a, no escribo el 1 factorial, más fb' entre, perdón, fb' en a por x menos a al cuadrado entre 2 factorial, bueno, sí voy a escribir el 1 factorial, nada más para que se vea bonito, más, y así me voy hasta la enésima derivada en a por x menos a la n entre n factorial, ¿sí? Entonces, si yo quiero un polinomio que pase por el punto a f de a y que además las primeras n derivadas en el punto a sean igual a las primeras n derivadas de la función f, entonces ese polinomio no le queda otra más que ser de esta forma, ¿sí? Y este polinomio tiene nombre, se llama el polinomio de Taylor de grado n de la función f en el punto a. Vamos a escribirlo. Entonces, definición. Sea f una función definida en algún dominio de R, sea a en a, un punto tal que la késima derivada en el punto a existe para todo k entre el 1 y algún valor natural n, ¿sí? Entonces, lo voy a denotar así, p, n, a, f de x. Todos estos son apellidos del polinomio, dado por esta expresión que construimos aquí. La voy a escribir nuevamente. F de a más f' de a entre 1 factorial por x menos a más fb' en a por x menos a al cuadrado entre 2 factorial, y así continuamos hasta el último término, que va a ser igual a f enésima, la enésima derivada de f en a entre n factorial por, déjenme centrar esto un poquito más para acá, por x menos a la n. Entonces, este polinomio se llama el polinomio de Taylor de grado n de la función f en el punto a. Entonces, todos estos subíndices que yo escribí aquí, el n es para denotar el grado. El a es para ver en qué punto yo lo estoy calculando. Y pues la f es simplemente para decir de qué función. Cuando, bueno, este polinomio también se llama enésimo polinomio de Taylor de f en a, ¿sí? Y si es claro quién es la función f, pues entonces podemos, lo voy a poner aquí como nota. Entonces, si es claro quién es f, se puede denotar simplemente como polinomio de grado n en a en x, ¿sí? Otras notaciones que pueden encontrar por ahí es con la t de Taylor, TNA, a veces le ponen f en x o simplemente TNA x cuando está claro quién es la función f, y hay veces que se invierte el orden en el que aparecen estos dos. Entonces, otras notaciones posibles son p a n x, y pues aquí también podría ser t a n, o permutar pues estos tres. Nosotros la que vamos a estar usando es esta de aquí y esta de acá, ¿sí? Cuando haya que especificar quién es la función f.
¿sí? Pero en general, pues va a estar claro quién es la función f y la notación que vamos a usar es esta de aquí. Pero ustedes pueden usar la que quieran, siempre y cuando quede claro quién es el grado y quién es el punto en el cual se está calculando la función y obviamente quién es la función. Perdón, quién es el punto en el cual se está calculando el polinomio y quién es la función. Muy bien, entonces, como observación, pues se sigue de la definición, porque justo así lo construimos, que la késima derivada de la función f en el punto A es igual a la késima derivada del polinomio de Taylor de grado n en A de la función f, evaluada en el punto A. Donde además, pues sí, la ceroésima derivada no es otra cosa más que la función f, ¿sí? Muy bien, lo voy a poner aquí. Ok, entonces para terminar este video vamos a hacer un par de ejemplos y les voy a dejar algunos ejercicios. Entonces el primer ejemplo que uno ve es el de la función exponencial, ¿sí? Entonces sea f igual a e a la x y vamos a calcular el polinomio cuando a es el punto 0, ¿sí? Entonces, lo que hay que recordar es que la késima derivada, aquí escribí mal, f de x igual a e a la x, perdón, era simplemente una precisión. Lo que sabemos de la función exponencial es que todas sus derivadas son igual a ella misma, ¿sí? Eso quiere decir que todas las derivadas en el punto 0 son igual a e a la 0 igual a 1. Y pues de esta manera el polinomio de Taylor de la función, el polinomio de Taylor de grado n en 0 de la función e a la x, pues lo voy a poner f para que no se confunda aquí mucho, es igual a f de 0 por definición más f' de 0 por x menos 0 a la 1 más fb' en 0 por x menos 0 al cuadrado entre 2 factorial y así me sigo hasta el último término que sería la enésima derivada en 0 por x menos 0 a la n entre n factorial. Bien, pero f de 0 pues es e a la 0 es igual a 1. La primera derivada en 0 ya sabemos que es 1 y x menos 0 es simplemente x. La segunda derivada también es 1, entonces lo siguiente seguiría x cuadrada, porque x menos 0 al cuadrado es x cuadrada, por 1 entre 2 factorial. Y así nos vamos, sería x cúbica entre 3 factorial, hasta el último que es x a la n entre n factorial. Entonces, este de aquí es el enésimo polinomio de Taylor de la función exponencial en el punto 0. El siguiente ejemplo va a ser la función seno. Entonces vamos a considerar f de x igual a seno de x y vamos a ver quiénes serían las derivadas. Entonces, pues recordemos que la primera derivada es coseno de x y esto implica que, bueno, aquí déjenme evaluar, lo vamos a hacer en 0, ¿sí? En a igual a 0. Entonces, de entrada, ¿cuánto es f de 0? Pues es seno de 0, que es igual a 0. Luego, la primera derivada es coseno de x y por lo tanto la primera derivada en 0 es coseno de 0, que es igual a 1. La segunda derivada es menos seno de x y por lo tanto si la evaluamos en 0, pues es menos seno de 0, que es igual a 0. La tercera derivada sería igual a menos coseno de x. Si lo evaluamos en 0, pues sería menos coseno de 0, que es igual a menos 1. Y la cuarta derivada, ya la voy a escribir así, pues la derivada de menos coseno es seno, y por lo tanto, si la evaluamos en 0, va a ser igual a 0, ¿sí? Y pues ya regresamos a la función original,
Entonces, de esta manera se van a ir repitiendo la quinta derivada, la sexta derivada, etcétera. Entonces, de aquí podemos inferir que la késima derivada de la función seno en x, pues va a ser seno de x, si k es congruente con 0 módulo 4, va a ser coseno de x, si k es congruente con 1 módulo 4, va a ser menos seno de x, si k es congruente con 2 módulo 4, y por último va a ser menos coseno de x, si k es congruente con 3 módulo 4. De esta manera, si evaluamos en 0, pues vamos a copiar esta tablita que teníamos aquí. Y simplemente evaluamos en 0, ¿sí? ¿Y cuánto es eso? Pues seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, menos seno de 0 es 0 y menos coseno de 0 es menos 1. Entonces ya sabemos cuáles son las k'ésimas derivadas para la función seno en el punto 0. De aquí podemos ver que si queremos calcular los polinomios de Taylor de grado n en el 0 de la función seno, pues entonces los grados que nos van a interesar van a ser grados impares. ¿Por qué? Porque los grados pares, el coeficiente se va a anular y por lo tanto va a ser igual al polinomio de un grado anterior, ¿sí? Entonces, bueno, en general, de aquí podemos deducir que el polinomio de grado 2n más 1 en 0, no escribo de la función seno para que no se vea tan feo, va a ser de la forma, pues sería, bueno, en general sabemos que es f de 0, que en este caso es seno de 0, que es 0, lo voy a escribir, más 1 por x entre 1 factorial, más 0 entre 2 factorial por x al cuadrado, más, en este caso sería menos 1 por x cúbica entre 3 factorial, más 0 por x a la cuarta entre 4 factorial, más seguiría 1 por x a la quinta entre 5 factorial, y pues así continuamos hasta llegar al término 2n más 1, que va a ser de la forma menos 1 a la n. Sí está claro por qué es a la n, porque cuando n es igual a 0, estamos aquí, pues sería menos 1 a la 0, es 1, ¿no? Es signo positivo. Cuando n es igual a 1, tenemos aquí 3, o sea, esto de aquí es 3, y por lo tanto tenemos menos 1 a la 1, que es menos 1, por eso nos da el signo menos. Cuando tenemos n igual a 2, esto de aquí es 5, sería este de aquí, y tendríamos menos 1 al cuadrado, que es igual a 1, por esto este signo es más, ¿sí? Entonces, en general sería menos 1 a la n, que multiplica a x a la 2n más 1 entre el 2n más 1 factorial. Y ahora vamos a simplificar porque todos estos ceros pues en realidad están aquí estorbando, vamos a quitarlos y nos quedaría simplemente como x menos x cúbica entre 3 factorial más x quinta entre 5 factorial, seguiría menos x séptima entre 7 factorial y en general hasta menos 1 a la n, que multiplica x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial, ¿sí? Y este sería el polinomio de grado n, de grado 2n más 1, perdón, de la función seno en el punto 0. Y nada más como observación,
el siguiente polinomio que seguiría, que sería el de grado 2n más 2, el coeficiente que le corresponde sería 0 y por lo tanto sería igual a este de aquí, ¿sí? Entonces nada más lo pongo como observación. Este de aquí, el polinomio de grado 2n más 1 de la función, en el punto 0 de la función seno, pues es igual al polinomio de grado 2n más 2 en 0 de la función x, ¿sí? Lo dejo aquí como una observación. Y aquí quisiera solamente enfatizar que en realidad este polinomio de grado 2n más 2 no es un polinomio de grado 2n más 2, es un polinomio de grado 2n más 1. Sin embargo, si uno aplica la definición que dimos para el polinomio de Taylor de grado 2n más 2 de la función seno en el punto 0, lo que obtendríamos es el polinomio de grado 2n más 1 en 0 de la función seno, ¿sí? Pero pues sí tiene que estar claro que este polinomio, el de grado 2n más 2, no es un polinomio de grado 2n más 2, simplemente es el apellido que tiene y ya. Pero, bueno, hay algunas personas que dicen que el polinomio no existiría, el polinomio de grado 2n más 2, porque en efecto no hay un polinomio de grado 2n más 2, ¿sí? Tal cual. Pero si uno sigue la definición, pues lo que obtenemos es justo el polinomio anterior. Muy bien. Vamos a usar GeoGebra para ver cómo los polinomios de Taylor en realidad se están acercando mucho a la función en el punto en el cual calculamos el polinomio. Entonces vamos a hacer vamos a concentrarnos en dos ejemplos. El ejemplo de la función e a la x, la cual tenemos aquí en verde. Déjenme centrarlo un poquito más. Y vamos a ir calculando sus polinomios para ver cómo se están acercando a la función. Entonces, el primer polinomio o el polinomio de grado 1 de la función e a la x alrededor del punto 0 es simplemente 1 más x, que no es otra cosa más que la recta tangente a la función en el punto 0, e a la 0, que es 0,1, ¿sí? En este punto. Muy bien. El segundo polinomio sería de la forma 1 más x cuadrada entre 2 factorial, pero 2 factorial es simplemente 2, que sería este polinomio azul, esta parábola azul que graficó GeoGebra. Y si ven, pues se parece más a la función, a la gráfica verde, que la recta tangente, ¿sí? Esta gráfica azul se está pegando mucho más a la gráfica verde. Vamos a continuar, calculamos el siguiente polinomio, que sería el polinomio de grado 3, que sería 1 más x cuadrada entre 2 factorial, que es 2, más x cúbica entre 3 factorial, que es 6. Y es esta gráfica, es esta función naranja, bueno, la gráfica es naranja, y si se fijan, pues se empieza a pegar cada vez más y más a la gráfica verde, ¿no? Está más, la verde es nuestra función original. Entonces aquí en la parte negativa, pues bueno, para x negativos se está pegando mucho más rápido que la función azul. Y si vemos en la parte positiva, pues aquí incluso ni se alcanza a ver la parte verde, ¿no? Aquí ya se empieza a separar un poco, pero pues en realidad se parece mucho más que el polinomio de grado 1 que el polinomio de grado 2. Vamos a calcular un par más. El siguiente pues sería, déjenme copiarlo para hacerlo más rápido. Entonces el siguiente sería el polinomio de grado 4, que lo que hacemos es agarrar el polinomio de grado 3 y le sumamos el x a la cuarta entre 4 factorial y 4 factorial es 24. Muy bien, pues es este polinomio morado. Y si se fijan, aquí ya tapa casi completamente la función verde. Vamos a alejarnos un poquito para ver cómo se ve. Si se fijan, igual muy cerca del 0, o sea, de 0,1, pues se parece mucho más a la función verde que la gráfica naranja, que era el polinomio de grado 3. Entonces el polinomio de grado 4 se está pareciendo más y más. Y del lado positivo, pues igual, fíjense, aquí casi lo tapa completamente y está mucho más próximo que la función naranja, que ya estaba mucho más próxima. Hacemos uno más. Entonces déjenme copiar el anterior. Y pues nos quedaría sumarle el término x a la quinta entre 5 factorial y 5 factorial de 120. Pues es esta gráfica gris, espero se alcance a ver bien.
Entonces, igual en los números negativos, si ven, se pega mucho más a la gráfica verde, que era nuestra función original, que la morada, que era la que más se pegaba en ese momento. Y de este lado, pues nuevamente están, bueno, aquí están, se traslapa mucho, no se ve muy bien, pero si nos vamos alejando más y más, puede verse claramente cómo la gráfica gris está mucho más cerca de la gráfica verde que la morada, que era la más cercana, ¿no? Entonces, obviamente el polinomio de grado 5 está más parecido a la función. Y si nos alejamos, pues vean, o sea, ya casi ni se nota diferencia, ¿no? Aquí. En realidad sí la diferencia existe y se va haciendo conforme X es más grande, esta diferencia se va haciendo mucho mayor y mayor. Sin embargo, si tomamos un X muy grande, digamos X igual a 1.000.000, pues podemos calcular el polinomio de Taylor de grado, no sé, estoy diciendo sin hacer cuentas, 3 millones y se va a parecer mucho. ¿Qué tanto se parece? Es un tema que vamos a abordar más adelante, pero bueno, de momento solo quiero que quede claro gráficamente cómo estos polinomios se están acercando a la función original. Entonces, en este ejemplo tenemos el polinomio de grado 1, que era el rojo, el polinomio de grado 2, que era el azul, el polinomio de grado 3, que era este naranja, el polinomio de grado 4, que era el morado, y el polinomio de grado 5, que es esta gris, ¿sí? Y cada vez se está pareciendo más a la función, que era la gráfica verde. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más con la gráfica de la función seno, ¿sí? Entonces vamos a comenzar igual, graficamos la función seno de x, y bueno, ya sabemos cuáles son los polinomios en cero. Entonces comenzamos con el primero. Les recuerdo que el polinomio de grado 1 en cero de la función seno es simplemente la función x. Nuevamente, pues la función x en realidad es la función de la recta tangente a la gráfica de seno en el punto 0,0. El siguiente polinomio de Taylor, les recuerdo pues que es x menos x cúbica entre 3 factorial y 3 factorial es 6. Entonces este polinomio, el polinomio de grado 3, recuerden que el polinomio de grado 2 es igual al polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces ese no lo graficamos. El polinomio de grado 3 es este polinomio que GeoGebra graficó en azul. Y pues si se fijan, se parece mucho más a la gráfica de seno que el polinomio de grado 1. Y de hecho, si se fijan, así es muy parecido. En el menos 1, 1 es casi idéntico. Bueno, no es idéntico, pero se parecen mucho, ¿no? Aquí podemos ver. Vamos a graficar el siguiente. El polinomio de grado 4 es igual al polinomio de grado 3, entonces no lo graficamos. Graficamos el polinomio de grado 5, que en este caso sería x menos x cúbica entre 6 más x quinta entre 5 factorial, que es 120. Y pues es esta gráfica naranja, que si se fijan aquí cerca del 0 y todavía por acá se parece muchísimo a la gráfica verde. Si nos alejamos, pues ya se empiezan a diferenciar. En general, como seno es una función periódica y los polinomios nunca son periódicos, pues nunca vamos a tener un polinomio que se parezca en todo el dominio de la función seno. Sin embargo, pues podemos ir acercándonos cada vez más y más. Para ilustrar un poco más, vamos a graficar los siguientes dos. Entonces el siguiente, déjenme copiarlo, este era el de grado 5, vamos a graficar el de grado 7. Entonces el de grado 7, recuerden que el de grado 6 es igual al de grado 5, entonces ese no lo graficamos. Y el de grado 7 sería el mismo de grado 5 menos el último término, que es x a la séptima, entre 7 factorial. Y 7 factorial son 5040, si no me equivoco. Y es este polinomio aquí morado, que si se fijan se parece más a la función seno que el polinomio naranja, ¿sí? El naranja ya se separaba por aquí, pero el morado todavía se sigue pareciendo mucho más. Y pues para terminar este ejemplo vamos a graficar únicamente el siguiente, que sería, déjenme copiar el anterior, y vamos a simplemente agregarle el término que faltaba, que en este caso sería más x a la 9
entre 9 factorial, y 9 factorial, si no me equivoco, son 362.880. Y es este polinomio gris que tenemos aquí, que si se fijan, nuevamente se parece mucho más a la gráfica de la función seno que el polinomio morado, que ya se parecía más que el naranja, que se parecía más que el azul, que se parecía más que el rojo. Muy bien, entonces estos son los primeros polinomios de Taylor de la función seno, y pues si quieren seguir jugando pueden usar GeoGebra y graficar los siguientes. Y para terminar este video les voy a dejar aquí una lista de polinomios de Taylor para que los calculen y pongan en práctica la definición que vimos hoy, ¿sí? Hoy a final de cuentas lo único que hicimos fue ver una definición. Ejercicio, calcular los siguientes polinomios de Taylor. Sería primero el polinomio de la función, el polinomio de grado n en 0 de la función coseno de x, el polinomio de grado n en 1 de la función logaritmo natural de x, de aquí se ve feo, pero es un 1. ¿Por qué en 1? Pues la función logaritmo no se puede evaluar en 0, ¿no? Entonces ahí ni siquiera está definida. Luego pueden calcular el polinomio de grado n, ahora sí en 0, pero de la función logaritmo de x más 1. Entonces esta función sí que se puede evaluar en 0. Y ya como pregunta final, ¿cuál sería el polinomio de Taylor de un polinomio? ¿Sí? Y aquí distingan, si quieren calcular el polinomio de Taylor en un punto A, distingan el caso en el que el polinomio dado está en A o no está en A. ¿Sí? También distingan el grado del polinomio de Taylor respecto al grado del polinomio que ustedes dieron. ¿Sí? Entonces, con estos ejercicios, por favor, háganlos porque les va a ayudar a afianzar pues la definición que vimos hoy. Hoy lo único que hicimos fue definir qué es un polinomio de Taylor y ver un par de ejemplos. Muy bien, pues con esto terminamos este video y nos vemos en el siguiente. Nada más a manera de anuncio, en los siguientes videos lo que vamos a hacer es, uno, ver que en efecto, bajo qué condiciones los polinomios de Taylor realmente se parecen a la función, y en el que sigue vamos a ver qué tanto se distinguen, ¿no? O sea, qué le falta al polinomio de Taylor para realmente ser la función. Ok, una vez hecho este anuncio, terminamos este video y nos vemos en el siguiente.